Descargo de responsabilidad, no soy el autor de esta historia, y dejaré el link de la historia original en la descripción. Disfruten el fic y tengan un buen día. Capítulo 8. Kirigaya Minetaka. Notas. Ver el final del capítulo para las notas. Texto del capítulo. Bueno, acabo de parar a cargar combustible en el auto, así que no tardaré mucho en volver, dijo Minetaka a su teléfono, que tenía apretado entre el hombro y la mejilla mientras terminaba de pagar el combustible. Arrugó la nariz al olerlo. Nunca le había gustado demasiado. Parecía que el mundo estaba dividido en dos grupos. Quienes disfrutaban del olor a gas y quienes lo odiaban. Naturalmente, él pertenecía al último grupo. Al otro lado de la línea, Minetaka oyó el suspiro de Midori. Bueno, llega a casa sano y salvo, ¿vale? Sugu ya está sufriendo bastante, dijo, y había tanto agotamiento en su voz, que Minetaka sintió que se iba a asfixiar. Amaba tanto a su esposa, y oírla intentar controlarse, le dolía. Bueno, por eso volvía a casa, por fin. Necesitaba estar con su familia ahora mismo, Midori agregó, y sería bueno tener a todos juntos por un tiempo. Casi todos, su mente suministró inútilmente. Hizo una mueca ante su propia línea de pensamiento y colgó rápidamente. No necesitaba enfadar aún más a Midori. Ya estaba al límite de sus fuerzas, aferrándose a todo con desesperación y tratando de no partirse en dos mientras tanto. Sinceramente, Minetaka no tenía ni idea de cómo lo hacía, pero era realmente asombroso. Trabajando principalmente en el extranjero, Minetaka no pasaba mucho tiempo en casa con su familia. Intentaba pasar el mayor tiempo posible con ellos, pero su trabajo le exigía mucho, y Midori siempre era muy comprensiva, sonriéndole y diciéndole que todo iría bien. Sugu solía estar a su lado, asintiendo con determinación a Minetaka y prometiéndole que sería una buena chica. En una época, Kazuto se unía a esta promesa con sus pequeñas sonrisas y su voz tranquila. Pero desde que cumplió 10 años y descubrió la verdad sobre sus padres, bueno, se ha vuelto aún más cerrado, alejándolos a todos. Así que incluso cuando Minetaka llegaba a casa para pasar tiempo con todos, era difícil que Kazuto participara en algo, a menos que se tratara de videojuegos o programación. El chico era un genio, pero muy distante de los demás. Kazuto ni siquiera parecía querer estar con otros, y en su lugar se sumergía de lleno en juegos que le permitían mantenerse solo. Aún así, Minetaka preferiría a su hijo socialmente inepto en lugar de a su hijo inconsciente, que tenía que arriesgar su vida a diario dentro de un juego virtual, que terminó no siendo un juego en absoluto. Al principio, Minetaka se enteró de la noticia desde Estados Unidos por un amigo. Sin embargo, no creía que fuera real. Asumió que no era más que una broma cruel. Alguien simplemente publicó una historia inventada y se difundió por completo porque era completamente ridícula. Pero entonces Midori llamó, con la voz temblorosa y la respiración agitada mientras jadeaba, intentando decirle que Kazuto estaba siendo trasladado al hospital para que pudiera mantener su salud lo mejor posible mientras vivía dentro de ese juego virtual. Sword Art Online. Al parecer, no era una broma. Era real. Era muy real. Y el hijo de Minetaka quedó atrapado justo en el medio de todo. Fue aún peor pensar en el momento en que Minetaka recibió todas esas llamadas telefónicas hace tanto tiempo, cuando Kazuto respondió el teléfono de mala gana y charló con él alegremente desde el otro lado del océano. Durante un mes entero, el niño solo hablaba de Sword Art Online y de lo increíble que había sido la beta. La voz de Kazuto rebosaba emoción mientras explicaba los entresijos del juego como si Minetaka supiera de qué demonios hablaba, y el hombre simplemente no tuvo el coraje de detenerlo, pues hacía tanto tiempo que Kazuto no hablaba tanto. Y entonces, el mismo juego que le había dado tanta alegría a Kazuto, también se la había quitado. No estaba muerto, no, pero tampoco vivía. Midori insistía en que mientras Kazuto respirara, significaba que estaba vivo y que probablemente estaba haciendo algo interesante o importante. Tenía muchísima fe en él, y creía que al menos se estaba divirtiendo en Sword Art Online al máximo de sus posibilidades. Sin embargo, Minetaka no sabía qué creer. Sabía que a su hijo le encantaba el juego. Eso era obvio. Pero con ese juego volviéndose serio y mortal, ¿quién sabía qué pasaba por la cabeza de Kazuto? Tal vez estaba muerto de miedo.
¿Y si se encerraba en un lugar seguro y se negaba a moverse? ¿Y si luchaba constantemente y trataba de protegerse de bestias fuertes y aterradoras? El hecho de que solo se pudiera adivinar y especular sobre lo que ocurría dentro de Sao volvía locos a todos. Intentando que no se apoderara de su vida, Minetaka se dedicó a su trabajo y trató de no pensar en ello. Intentó simplemente actuar como si todo fuera normal. Estaba lejos de Japón, pero Midori, Sugua y Kazuto estaban a salvo en casa, haciendo algo juntos. O tal vez Kazuto seguía escondido en su habitación, jugando videojuegos normales, para pasar el rato. Y entonces, 2 años después, Midori llamó a Minetaka, llorando de nuevo, para contarle que todos los supervivientes de Sao habían despertado porque el juego había terminado. Todos menos uno. El que era más importante para Minetaka. Eso fue horrible. No era algo que hubiera esperado. Pensó que mientras Kazuto siguiera con vida en ese estúpido juego, despertaría junto con los demás una vez que los jugadores lo completaran. O una vez que alguien en el mundo real lograra rescatarlos a todos sanos y salvos. Entonces, porque el juego había terminado, todos empezaban a recuperarse, y aún así Kazuto seguía sin estar con ellos. Midori enfatizó que el chico seguía vivo. Respiraba y su corazón latía con fuerza. Pero también seguía atrapado en el mundo virtual. Incluso recibió una advertencia del mismísimo Kayaba Akihiko, el muy cabrón, sobre no desconectar a Kazuto del nervejear porque eso lo mataría indefinidamente. Y por si fuera poco, escuchar a Midori hablar de los videos sobre las aventuras de su hijo en el juego también lo fue. Al principio, Minetaka no podía creerlo. Primero, porque eso significaba que Kazuto fue quien terminó el juego y liberó a todos. Es decir, no se ocultó durante esos 2 años. Se hizo más fuerte, luchó contra monstruos y arriesgó su vida constantemente. Era un héroe para tanta gente. Minetaka estaba muy orgulloso y sentía mucha frustración por su imprudente hijo. Y segundo, bueno, no podía imaginar que la gente quisiera ver las aventuras de un adolescente en el mundo virtual. Y, sin embargo, pudo leer en línea que mucha gente vio esos videos, y todos juzgaron a Kazuto, Kirito, en el juego, como les pareció. Algunos lo llamaban héroe. Otros, un bicho raro o un idiota. Muchos comentaban lo fuerte que era o cómo hacía trampa con lo que sabía en la prueba beta. La palabra golpeador surgió más de una vez, aunque Minetaka no tenía ni idea de qué significaba. Y lo más extraño fue cuando la gente llamó a Kazuto el espadachín negro. Minetaka entendió por qué Kazuto no le dio a su avatar su nombre real. Eso era obvio. En su lugar, eligió Kirito. Ese nombre tenía sentido para Minetaka porque comprendió de inmediato lo que su hijo había hecho para conseguirlo. Pero el espadachín negro, ¿de dónde salió? ¿Se debía a su cabello? ¿A sus ojos? ¿Por qué lo llamaban así? Lo único bueno que pareció surgir de todos esos chats en línea fue que Minetaka logró encontrar más que suficientes personas que afirmaban haber visto a Kazuto deambulando por el nuevo juego de inmersión completa, Alfheim Online. Al principio, Minetaka se lo tomó con pinzas, pero después de que mucha gente dijera lo mismo, que Kazuto estaba dentro de Halo, decidió que quizá había algo de cierto en sus palabras. Quizás ahí fue donde terminó su hijo después de Sao. Bueno, al menos parecía que a Kazuto le iba bien en estos juegos virtuales. Y ahora Minetaka estaba de vuelta en Japón. Su familia lo necesitaba y por fin podía volver con ellos. Esperaba que Kazuto despertara pronto para poder mirarlo a los ojos y decirle lo contento que estaba de que el niño estuviera bien. Quería abrazarlo fuerte y no soltarlo nunca más, sin importar lo que Kazuto quisiera. Pero primero, necesitaba llegar a casa. Ver a su esposa e hija. Así que necesitaba salir de la gasolinera. Al subir al coche, Minetaka cerró la puerta y empezó a conducir hacia la salida para incorporarse a la autopista, pero entonces su teléfono empezó a emitir unos clics extraños que parecían pasos. Se detuvo rápidamente a un lado del camino antes de sacarlo del bolsillo. Su corazón dio un vuelco al ver a Kazuto en la pantalla de su teléfono, entrando en una tienda antigua. Entreabrió los labios al comprender rápidamente lo que estaba pasando. Uno de esos videos. Era uno de esos videos que Midori había mencionado. Contemplando su próximo movimiento, Minetaka cerró los ojos y respiró hondo.
Podría dedicarle unos minutos, no. Simplemente lo observaría y luego conduciría a casa. De todas formas, no estaba en medio del camino. Podría simplemente observar a Kazuto, observar a Kirito. Solo un ratito. Solo un ratito. Solo para recordarse que su hijo estaba muy vivo. Lenta pero decididamente, Minetaka volvió a mirar la pantalla de su teléfono. Pensó brevemente en lo extraño que era que el avatar de Kazuto se pareciera tanto a él en la vida real, pero entonces recordó que Sugu había mencionado que, al parecer, todos los jugadores se parecían a sus verdaderos Yuan-Sao. Eso incluía también a Kazuto. Minetaka observó al chico mientras este echaba un vistazo a una tienda que parecía vender armas, y se fijó en la ropa oscura que vestía Kazuto. Bueno, ahora los comentarios sobre el espadachín negro tenían un poco más de sentido, ¿no? Bienvenidos a la tienda de Lisbeth, dijo una chica de sonrisa radiante y muchas pecas. Tenía el pelo corto y rosa, y ojos a fuego. Su vestido era rojo, con mangas abullonadas y un delantal blanco encima. Al girarse para mirarla, sin siquiera sobresaltarse por su repentina aparición y su voz fuerte y alegre, Kazuto mantuvo la misma reserva de siempre. Me gustaría encargar una espada a medida, le dijo. La chica pareció observarlo con los ojos ligeramente entornados, como si lo estuviera observando, evaluándolo. Minetaka conocía esa mirada. Hacía lo mismo con los demás cuando dudaba de sus palabras o credibilidad. La chica pasó detrás del mostrador y su sonrisa amable se desvaneció. A Kazuto ni siquiera pareció importarle. Quizás ni siquiera se dio cuenta, quién sabe. Minetaka no podía oír sus pensamientos. Los precios de los metales han estado subiendo, dijo Lisbeth, al menos, Minetaka supuso que ese era su nombre, con firmeza y cautela. Como si hablara con un animal salvaje al que no quería asustar. O tal vez con un tipo tonto que no estaba segura de que entendiera sus palabras. Minetaka la comprendió. Vendía cosas, armas, al parecer, y no quería que su cliente se escapara. Pero también parecía creer que Kazuto no tenía dinero para pagar, así que intentaba obligarlo, ¿qué? ¿Comprar algo ya hecho? ¿Algo que no fuera tan caro como un pedido a medida? ¿Cuánto costaba en el juego? ¿Era ella quien determinaba el precio o era tarea del sistema? No te preocupes por el dinero, respondió Kazuto sin dudarlo. Lo que significaba que o era pobre y no quería pensar en ello, o tenía suficiente dinero para gastar en una espada. Minetaka se inclinaba por la segunda opción. Solo quiero que me forjes la mejor espada que puedas ahora mismo. Bueno, primero tendrás que decirme qué estadísticas quieres que tenga tu espada. Ya veo, dijo Kazuto, y luego, con indiferencia, se echó al hombro la vaina negra de una espada y la sostuvo entre él y Lisbeth. Minetaka observaba con curiosidad. ¿Podrías intentar que sus estadísticas sean al menos tan buenas como las de esta espada? Preguntó Kazuto. La chica extendió la mano para tomar la espada que le ofrecían y casi tropezó cuando le pasaron el peso. Miró la vaina con asombro y consternación, como si no esperara que pesara tanto. Minetaka arqueó una ceja en silencio mientras forcejeaba un poco para sacar la espada, y luego la puso sobre el mostrador y abrió una ventana con un ligero sonido. Debía mostrar las estadísticas del arma, aunque Minetaka no podía leer nada a través de la pequeña pantalla de su teléfono. La chica lo leyó con asombro, casi impresionada. El elucidador, dijo. Probablemente sea una espada demoníaca entre los monstruos. A Kazuto no pareció importarle eso cuando le preguntó si podía hacerlo. Ella reflexionó un momento mientras miraba la espada, y luego se giró para recoger una espada por detrás. Prueba esto, le ofreció la espada a Kazuto. Es la mejor que he forjado. Era una espada bonita con empuñadura marrón y turquesa y una hoja fina y brillante. Minetaka quedó impresionado, pero mientras Kazuto sostenía la espada y la observaba, cortando el aire con ella, no parecía compartir el sentimiento. Su rostro estaba tan inexpresivo como siempre. Se siente un poco demasiado ligero, señaló. Utilicé un metal con atributo de velocidad para ello. ¿Puedo probarlo? Preguntó Kazuto. La chica lo miró con curiosidad y le preguntó qué quería probar. Había un claro atisbo de molestia ante su reticencia a aceptar su trabajo tal como estaba. Es la resistencia, explicó Kazuto.
Lisbeth no se opuso, así que Kazuto sacó su espada negra y la sostuvo con una mano, mientras su filo puntiagudo se apoyaba en el mostrador. Con la otra mano, retiró la espada de Lisbeth y se preparó para atacar. Lisbeth lo observó, primero confundida y luego sorprendida al comprender lo que iba a hacer. Dio un salto, alarmada, y jadeó. Inclinándose sobre el mostrador, la chica alzó la voz. «Espera. Si haces eso, se te romperá la espada», exclamó. «Nos preocuparemos por eso después», dijo Kazuto sin pestañear, y entonces la espada de Lisbeth comenzó a brillar con una luz azul brillante antes de que Kazuto la bajara sobre su espada. Se oyó un fuerte sonido de metal al cortarse, y tanto Kazuto como Lisbeth observaron en silencio y conmocionados como el filo roto de su espada salía volando, aterrizaba en el suelo y explotaba en pequeños píxeles de luz. Probablemente era algo más relacionado con el juego, ¿verdad? Minetaka se estremeció cuando la chica de la pantalla gritó de miedo. Le arrebató a Kazuto lo que quedaba de su preciosa espada, y el chico quedó demasiado aturdido para reaccionar. Minetaka tuvo que contener la risa porque, de verdad, esto era divertido. Entendía por qué a la gente le gustaba ver estas cosas si todas eran así. Kazuto arruinando la vida de la gente. Era típico de él. Y la cuestión era que el chico ni siquiera intentaba causar problemas. Estaba dispuesto a destruir su propia espada justo ahora para probar la de Lisbeth. Ambos simplemente calcularon mal. Mirando fijamente la mitad restante de la espada, los hombros de Lisbeth se desplomaron. «No tiene reparación», murmuró desesperada. Kazuto la miró angustiado desde atrás, con la mirada perdida, como si quisiera salir corriendo de la tienda y no volver a ver a esa chica. Minetaka no podía culparlo. Cuando rompió una de las tazas favoritas de Midori, la mujer le dirigió una mirada tan furiosa que pensó que estaba perdido. La mitad que Lisbeth tenía en la mano se rompió y desapareció igual que la otra, y ella se quedó allí de pie, con las manos vacías. Por un instante, se quedó mirando el espacio donde solía estar la espada, y luego se desplomó sobre sus manos y rodillas. Kazuto se quedó allí, observando con torpeza. Incluso pareció preocupado cuando el cuerpo de la chica empezó a temblar un poco. Pero entonces la chica demonio saltó sobre sus pies y agarró el borde de su camisa negra con su mano mientras acercaba su rostro al de ella y gritaba. «¿Por qué harías eso?» Lo siento, no pensé que se rompería, por eso». Kazuto se disculpó rápidamente. «¿Quieres decir que mi espada era más débil de lo que pensabas?» Apartando la mirada de ella, pero incapaz de retroceder unos pasos, Kazuto dudó. «Bueno, sí», murmuró. Minetaka se rió de la decisión del chico de decir la verdad en lugar de mentir. Había una chica furiosa frente a él. ¿Por qué Kazuto le diría eso cuando se suponía que debía intentar calmarla? Claro que el chico no sabía qué hacer con la gente, ¿no? Con un suspiro de alivio, Minetaka vio como Lisbeth soltaba la camisa de Kazuto y se ponía las manos en las caderas. La irritación aún brillaba en sus ojos. «Déjame aclarar esto», dijo, y Kazuto la miró con curiosidad. «Si tengo los materiales adecuados, puedo forjar fácilmente algo que destrozará tu espada». Una sonrisa burlona se dibujó en el rostro de Kazuto y se recostó con indiferencia. «¿Ah? Definitivamente querría uno de esos», dijo, y Lisbeth pareció mirarlo con fastidio. «Uno que pueda destrozar mi espada». «Si tienes una boca tan grande», empezó la chica, con la cara roja de furia. «Entonces tendrás que quedarte durante todo el proceso», exclamó. Cuando él expresó su confusión sobre el significado de todo el proceso, bajó la mirada un momento. «Empezando por la recolección de los materiales». «Puedo hacerlo solo», dijo Kazuto. «Podrías estorbarme». Cruzó los brazos sobre el pecho. «¿Podrías dejar de menospreciarme?», resopló. «Puede que parezca débil, pero soy una experta en macerar». Con un tono interrogativo, Kazuto pasó junto a Lisbeth para recuperar su espada del mostrador. «¿Y dónde conseguimos los materiales?», preguntó. «La montaña oeste, en el piso 55, respondió mientras Kazuto envainaba su espada. «He oído que hay un dragón que come cristales». Eso ya era suficiente para que Minetaka quisiera negar con la cabeza y suspirar. Su hijo, atrapado en un juego de muerte, iba a luchar contra un dragón para conseguir una espada nueva. ¿Qué le pasaba a su espada? Le parecía bien.
Se rumorea que su cuerpo contiene metales raros, dijo, y cuando Kazuto volvió a insistir en que debía ir solo, Lisbeth lo interrumpió con una sonrisa burlona. Necesitas un maestro herrero para recolectar el metal. ¿Aún quieres ir solo? Kazuto exhaló y apartó la mirada. No parecía impresionado, pero Lisbeth por fin parecía estar disfrutando. Al parecer, hacerlo retorcerse la hacía feliz. Minetaka tuvo que admitir que era divertido. Kazuto se volvió hacia Lisbeth y abrió la boca, con la mirada de querer protestar de nuevo, pero luego apartó la mirada una vez más y suspiró por última vez. Simplemente compórtate, le dijo. Me molestas. Le espetó Lisbeth, y Kazuto le sonrió inocentemente. Ofreciéndole la mano, se presentó. Me llamo Kirito. Claro, ese era su nombre en el juego. Sin embargo, Minetaka no pudo evitar llamarlo Kazuto. Sobre todo porque se parecía a él en ese avatar idéntico. Trabajemos juntos al menos hasta que la espada esté terminada. Apartando la mirada de él, aunque a Kazuto no pareció molestarle en lo más mínimo, Lisbeth le habló con su tono alto y algo brusco. Tengo muchas ganas de esto, Kirito. Retiró un poco la mano mientras la miraba con incomodidad. Sin honorífico, murmuró. Bueno, da igual. Luego retiró la mano por completo y le sonrió con picardía. Lisbeth pronunció su nombre, acentuando cada sílaba. La chica le gruñó frustrada mientras Minetaka volvía a reírse entre dientes. Esos dos eran un dúo caótico, eso seguro. Mirando el reloj, se preguntó cuánto duraría aquello. Prometió volver lo antes posible. No quería hacer esperar demasiado a Midori y a Sugu. Pero estos vídeos, necesitaba verlos. Necesitaba ver a Kazuto funcionando y, al parecer, divirtiéndose. O al menos lo más parecido que alguien a quien no le gustaba socializar podía ver en un juego con tanta gente. Todo esto hizo que Minetaka se preguntara cómo se había tomado la gente de Sao la catástrofe. Siempre dio por sentado que todos eran miserables y estaban encerrados en sus propios pensamientos ante la imposibilidad de escapar del juego. Pero al ver esta pequeña interacción, bueno, Minetaka recordó la naturaleza humana. La gente aprendió a vivir en ciertas situaciones. Se acostumbraron a las cosas, ya fueran fáciles, difíciles, buenas o malas. Así que, atrapados en un mundo virtual, muchos jugadores simplemente vivieron en ese mundo, no. Simplemente aprendieron cómo funcionaba ese mundo y se dejaron llevar. Seguro que su hijo parecía estar muy bien. La escena en la pantalla de su teléfono cambió y Minetaka notó con el rabillo del ojo que uno de los trabajadores de la tienda de la estación también miraba su teléfono. Una mueca divertida en sus labios le indicó a Minetaka que probablemente estaba viendo lo mismo. Bueno, no había forma de apagarlo, ¿verdad? De todos modos, Minetaka se centró nuevamente en la pantalla donde Lisbeth y Kazuto estaban parados en medio de lo que parecía ser la cima de una montaña congelada con cristales que los rodeaban. Lisbeth gritó con admiración, notando lo hermoso que era el lugar, que lo era, pero Kazuto solo agarró la parte de atrás de su abrigo de invierno negro, que Minetaka estaba bastante seguro que pertenecía a Kazuto ya que bueno, era negro, pero lo que fuera, y la hizo volverse enojada hacia él. A pesar de la pregunta brusca de Lisbeth sobre qué estaba haciendo, Kazuto mantuvo su expresión neutral. Prepara tu cristal de teletransporte, dijo, y Minetaka no necesitaba ser un genio para entender lo que un cristal de teletransporte podía hacer. Lisbeth se tranquilizó un poco y empezó a buscar un cristal, probablemente. Kazuto siguió hablando. Y de ahora en adelante me encargaré yo solo. Cuando aparezca el dragón, escóndanse detrás de esos cristales. No salgan, pase lo que pase. ¿Qué? No soy una aficionada. Protestó Lisbeth. Déjame ayudarte. No. Espetó Kazuto por primera vez, y tanto Lisbeth como Minetaka quedaron desconcertados. La expresión del rostro de su hijo parecía como si algo lo atormentara, un recuerdo del pasado. Como Minetaka no había visto los vídeos anteriores, no estaba bien informado sobre la vida de Kazuto en Sao, pero Midori mencionó la muerte de todos los miembros de un gremio del que formó parte durante un tiempo. Supuso que eso podría ser que alguien desconfiara de dejar que la gente arriesgara sus vidas. Cuando Lisbeth miró a Kazuto y vio su expresión, bajó la cabeza lentamente y asintió.
Kazuto sonrió y le dio una palmadita en la cabeza al pasar junto a ella. Bueno, vámonos. En cuanto le dio la espalda, la sonrisa de Kazuto desapareció y pareció prepararse para la pelea. Detrás de él, Lisbeth permaneció inmóvil durante unos segundos hasta que se escuchó un rugido estremecedor. Se giró para mirar a Kazuto con los ojos muy abiertos, mientras que el chico ni siquiera se inmutó. Simplemente señaló rápidamente los cristales a su izquierda y le ordenó a Lisbeth que se escondiera. Esta vez, ella se fue sin hacer ruido. Kazuto desenvainó su espada y se irguió con ella, con la mirada fija en el gigantesco dragón plateado que parecía estallar entre los cristales que tenía frente a él. Era una bestia gigantesca que se alzaba sobre el chico con facilidad, y su rugido le provocó escalofríos en el cuerpo a Minetaka. Minetaka miró boquiabierto la pantalla de su teléfono e intentó concentrarse en lo que estaba sucediendo, pero su mano temblaba violentamente y el teléfono seguía moviéndose de manera inestable. «Quítate del camino, maldita sea», gritó Minetaka inútilmente cuando el dragón lanzó una especie de ataque de aliento hacia Kazuto. Al menos, Minetaka estaba bastante seguro de que eso era lo que gritaba Lisbeth. Pero Kazuto ni siquiera se inmutó. Se mantuvo firme, levantó su espada justo cuando ésta empezó a brillar con fuerza y griega. La espada pareció cortar el ataque. Kazuto no se movió ni un centímetro. Se quedó allí, con su abrigo ondeando al viento y su cabello, pero por lo demás, parecía que el ataque no le había afectado en lo más mínimo. Parecía imperturbable, sereno. Absolutamente impresionante. Minetaka estaba dividido entre sentirse orgulloso y querer meterse en esa escena y llevar a su hijo a un lugar más seguro. Entonces Kazuto atacó. Saltó hacia el dragón y lo cortó con su espada, dejando marcas rojas tan pixeladas que Minetaka estaba casi seguro de que no afectaba a quienes tenían debilidad por la sangre y las heridas. El chico atacó sin piedad al dragón rugiente y Minetaka observó fascinado cómo su barra de vida disminuía con cada golpe. «Vamos, acabemos con esto de una vez», dijo Lisbeth, saliendo de su escondite con indiferencia. «Idiota», le gritó Kazuto en el aire tras atacar al dragón allá arriba. «No salgas todavía». Ya era demasiado tarde. El dragón pareció notarla y, de repente, su atención se centró en la chica en lugar de en Kazuto, quien, obviamente, era la verdadera amenaza. La chica se quedó un momento, como si cuestionara las palabras de Kazuto, y entonces el dragón la persiguió, y ella gritó y echó a correr. «Liz», gritó Kirito. Minetaka observó horrorizada como una ola de nieve, producto de los violentos movimientos del dragón, pareció arrojar a Lisbeth al suelo, llevándola por un agujero enorme y profundo. El grito de la niña se apagó un poco al darse cuenta de que flotaba en el aire, y luego se dejó caer y sus gritos volvieron de inmediato. Kazuto corrió tras ella, ignorando al dragón como si no estuviera allí. Y entonces Minetaka estuvo bastante seguro de que sufrió un infarto cuando vio al niño zambullirse también en el agujero. A diferencia de Lisbeth, que se retorcía sin parar mientras caía sin parar, Kazuto mantuvo los ojos abiertos mientras la miraba fijamente y extendió la mano para intentar alcanzarla. Le tomó unos instantes de agonía antes de lograr agarrarla. Ella dejó de gritar al sentir su mano sobre la suya y abrió los ojos de par en par. Kazuto, de alguna manera manteniendo la calma a pesar de su decisión de meterse de cabeza en una situación que podría haberlo matado fácilmente, no la soltó. «Liz, agárrate a mí», gritó en voz alta. Entonces la atrajo hacia su pecho, envolviéndola entre sus brazos en un fuerte abrazo. La chica no se resistió y simplemente volvió a gritar a todo pulmón. Minetaka notó que el hombre de la tienda cercana miraba boquiabierto la pantalla de su teléfono mientras Kazuto los manipulaba en el aire para estar más cerca del suelo que Lisbeth. Se estaba convirtiendo en una especie de amortiguador para ella. Era heroico y estúpido a la vez. Minetaka ni siquiera tenía palabras para describir el miedo que sentía solo con ver esto. Y entonces aterrizaron y la nieve del fondo chapoteó con fuerza por el impacto. Kazuto quedó tendido en el suelo, con su barra de HP significativamente más baja que antes. La de Lisbeth se había vuelto amarilla. La de Kazuto, en realidad, era roja. En lugar de moverse, Kazuto permaneció inmóvil unos instantes mientras Lisbeth parecía abrir los ojos y mirarlo con ojos aturdidos. «Todavía estamos vivos», le informó.
Minetaka se dio cuenta de repente de que su hijo no se levantaba porque Lisbeth estaba justo encima de él. Y entonces la niña pareció notarlo también, pues se incorporó y Kazuto se incorporó hasta quedar frente a ella. Sacó una botella roja y se la entregó a Lisbeth. «Bébete esto», dijo, y luego sacó una para él también. Minetaka suspiró aliviado cuando poco a poco le recuperó la salud al niño. Lisbeth hizo lo mismo un momento después. Dio un sorbo a la bebida y luego apartó la cara de la botella, con el rostro abatido. Gracias por salvarme», murmuró. «Es demasiado pronto para eso», dijo Kazuto sin mirarla. «¿Cómo vamos a salir de aquí? No podemos simplemente teletransportarnos». Sacó un cristal azul y lo sostuvo frente a ella. «Teletransportación. Lindas», gritó. No pasó nada. Kazuto la miró indiferente. Los hombros de Lisbeth se hundieron. Pero Kazuto se levantó lentamente. «Si no podemos usar cristales», empezó, y Minetaka tuvo la sensación de que Kazuto, por alguna razón, no creía que el cristal fuera a funcionar. «Debe haber otra salida». Lisbeth lo fulminó con la mirada. «No lo sabes con seguridad», espetó. «¿Y si esta trampa estuviera diseñada para matar a todos los que cayeran en ella?» «Ah, sí. Puede que tengas razón», dijo Kazuto pensativo, y Lisbeth apretó los labios antes de ponerse de pie y le preguntó a Kazuto si al menos podía sonar como si le importara. A Kazuto, bueno, no parecía importarle. En cambio, la miró fijamente. «Tengo una idea». Lo miró esperanzada. «Subir por la pared». La mirada de Lisbeth hacia Kazuto después de que él le comentara su idea fue poco entusiasta. En serio, Minetaka quería conocer a esta chica en persona. Que esos dos no se llevaran bien parecía como ver una comedia. «¿Eres tonta?», susurró Lisbeth. Retrocediendo unos pasos sin apartar la vista de la pared, Kazuto parecía completamente serio. «Déjame ver si lo estoy», le dijo, y luego aceleró y corrió hacia la pared. Antes de que pudiera golpearlo, saltó y echó a correr por la pared. Minetaka y Lisbeth lo miraron con asombro mientras avanzaba en espiral hacia la cima. Entonces resbaló y gritó al caer, dejando un agujero con forma humana en la capa de nieve y hielo del suelo. Lisbeth lo miró sin ninguna impresión. Al salir, Kazuto se quejó. «Si hubiera tenido más espacio para impulsarme, lo habría logrado». «Es imposible», le dijo a Lisbeth inclinándose hasta ponerse a su altura. La escena cambió de nuevo después de eso. La pantalla estaba bastante oscura. Los dos seguían en ese agujero, acurrucados en dos sacos de dormir junto a una pequeña vela o algo así. Era difícil distinguirlo con la pantalla pequeña. Mientras Kazuto lucía sombrío, Lisbeth lucía una sonrisa divertida. Minetaka no sabía por qué Lisbeth sonreía de repente, pero se encontró sonriéndole, listo para escuchar algo divertido una vez más. «Esto se siente tan raro. Es tan irreal. Dormir junto a alguien que acabo de conocer, en un lugar donde nunca he estado. Incluso intentaste subirte por la pared», bromeó alegremente. «Eres un bicho raro». Kazuto la miró de reojo, molesto. «Lo siento mucho», respondió con sarcasmo. Ella rió y luego volvió a levantar la vista. «Kirito, ¿puedo preguntarte algo?», preguntó, y cuando él le dijo que preguntara lo que fuera, Lisbeth se incorporó para mirarlo. «¿Por qué me salvaste?». Por un instante la miró fijamente, y luego alzó la vista. «En lugar de dejar que alguien muera solo, es mejor morir con él», le dijo. Minetaka no estaba muy seguro de esta filosofía, pero tampoco sabía qué habría hecho en el lugar de Kazuto. Después de todo, llevaba bastante tiempo atrapado en ese peligroso juego. ¿Qué sabía Minetaka sobre elegir entre vivir sin alguien o morir juntos? Entonces Kazuto le sonrió de nuevo a Lisbeth. «Sobre todo si esa persona es una chica como tú». Lisbeth le sonrió. «¿Te pasa algo?». «Nadie más pensaría así», le informó, pero esta vez sonó cariñosa. Se acurrucó de nuevo en el saco de dormir antes de volver a mirar a Kazuto. «Oye, toma mi mano», dijo, y la sacó del saco de dormir hasta que la colocó entre los dos. Minetaka arrugó la nariz. Kazuto nunca mostró interés por las chicas, pero quizás había cambiado en ese juego. Después de todo, habían pasado 2 años. En fin, Kazuto abrió mucho los ojos ante la petición, pero luego miró a Lisbeth un momento antes de tomar la mano de ella.
Hace tanto calor, murmuró la chica mientras miraba la mano que apretaba. El rostro de Kazuto permaneció impasible. Tú y yo somos datos en este mundo imaginario, pero... Liz. Kazuto le instó cuando ella se quedó callada, y la chica le sonrió antes de cerrar los ojos, sin terminar su línea de pensamiento. Minetaka no estaba seguro de qué había supuesto Kazuto sobre todo esto, pero estaba bastante seguro de que la chica, a pesar de sus arrebatos con Kazuto, estaba enamorada de él. Era linda y definitivamente graciosísima en una situación tan inesperada con Kazuto. Pero eso no le correspondía a Minetaka. Era decisión de Kazuto. Le gustara o no la chica, era cosa suya. Si es que siquiera se daba cuenta de que le gustaba. El chico podía ser más tonto que un muro. La escena cambió entonces para revelar a Kazuto cavando en la nieve, con el sol brillando en el cielo. No prestó atención a Lisbeth cuando la chica pareció levantarse y estirar los brazos y la espalda. Dándose una palmada en las mejillas, cerró los ojos con fuerza un instante antes de levantarse y agacharse junto a Kazuto. Cuando le preguntó qué hacía, Kazuto emitió un sonido interrogativo y la miró fijamente, como si le sorprendiera encontrarla despierta. Entonces sacó una especie de lingote del pequeño agujero que había cavado y se lo entregó a Lisbeth. Ella lo golpeó con el dedo y leyó la ventana que se abría. ¿Podría ser esto? Es el material que vinimos a buscar, confirmó Kazuto. La ventana se cerró. El dragón se come los cristales y los digiere. Rió y se levantó. Nadie lo encontraría. Lisbeth, al parecer, atrapó el metal cuando Kazuto se lo lanzó. Lo logramos. Dijo alegremente. ¿Pero por qué está aquí? Minetaka presentía que sabía la respuesta, pero era demasiado gracioso para ser verdad. ¿Verdad? Este agujero no es una trampa. Es el nido del dragón, explicó Kazuto. Minetaka frunció los labios. Lo que significa que este lingote es el excremento del dragón, miró a Lisbeth y, al ver que ella no parecía entender, explicó más. Okaka. La chica lo miró, luego bajó la mirada hacia el lingote que tenía en las manos. Pareció reflexionar sobre esta revelación un buen rato mientras alternaba la mirada entre el chico y el objeto que sostenía, antes de exclamar con disgusto y soltar el lingote de inmediato. Kazuto lo atrapó con facilidad, sin rastro de asombro en su rostro. Quizás simplemente no le importaba. De cualquier manera, obtuvimos lo que buscábamos, dijo, y guardó el metal. Ahora tenemos que averiguar. Por un segundo más, Lisbeth se quedó mirando sus manos enguantadas con expresión de disgusto, pero luego volvió a mirar a Kazuto. Espera, dijiste que este era el nido del dragón, ¿verdad? Preguntó, y cuando Kazuto lo confirmó, se inclinó hacia adelante. Pero los dragones son nocturnos, así que debería ser. Miraron hacia arriba al unísono justo a tiempo para ver al dragón zambullirse en el agujero. Mientras Lisbeth se asustaba, Kazuto miró a su alrededor y pareció llegar a una conclusión. Sacó su espada, agarró a Lisbeth y la cargó sobre su hombro, ignorando su grito de sorpresa. Minetaka observó fascinado cómo su hijo usaba su espada para levantar la nieve del fondo del nido y crear una nube que los cubriera antes de saltar a la pared como lo hizo el día anterior. El dragón, sin verlos gracias a la protección que Kazuto había creado, miró a su alrededor como si percibiera su presencia. Y entonces Kazuto saltó del muro a la espalda del monstruo. Metió su espada entre las escamas de la bestia e hizo que el monstruo se revolviera y saliera volando del agujero. Lisbeth gritó como loca mientras Kazuto se aferraba a su espada con todas sus fuerzas hasta que estuvieron en el aire, sobre tierra firme. Tras soltar su espada de la piel del dragón, Kazuto y Lisbeth fueron lanzados al aire libre y comenzaron a caer uno junto al otro mientras el dragón regresaba a su nido, donde probablemente descansaría. Minetaka silbó ante el plan y la ejecución de su hijo. ¡Qué rápida reacción! Y si estas eran sus habilidades, a Minetaka le costaba mucho más imaginar a Kazuto derrotando al jefe final del juego, fuera cual fuese. Los gritos cesaron, por suerte, cuando Lisbeth abrió los ojos y pareció apreciar la vista que se extendía ante ellos. Kazuto sonreía a su lado, empuñando su espada y luego le ofreció la mano. Ella la tomó mientras el viento soplaba a su alrededor, dificultándoles oír. Sin embargo, Minetaka estaba bastante seguro de que él oía mejor que ellos en ese momento.
Kirito. Gritó Lisbeth con fuerza. ¿Sabes, yo? Él la miró frunciendo el ceño. ¿Qué? El chico la miró fijamente, intentando al menos leerle los labios. Sí, no oía nada. Te amo. Ahí estaba. Minetaka negó con la cabeza con cariño cuando Kazuto le preguntó qué acababa de decir, y Lisbeth lo desestimó con una sonrisa antes de acercarse a Kazuto, abrazándolo y riendo encantada. El chico pareció sorprendido por su comportamiento, pero no la apartó. Simplemente dejó que lo abrazara. Sin embargo, no le devolvió el abrazo, sino que mantuvo la espada firmemente agarrada. Cuando la escena cambió de nuevo, estaban a salvo en una habitación que solo podía ser la parte trasera del taller de Lisbeth. Había un horno del que extrajo metal ardiente y lo colocó sobre un yunque. Kazuto estaba cerca, observando el proceso con atención, como si intentara descubrir el secreto tras la creación de la nueva arma. Una espada larga de una mano, ¿verdad? Sí, por favor, respondió Kazuto. Lisbeth respiró hondo y empezó a martillar el metal naranja. El sonido resonó con fuerza por la habitación. Parecía seria. Parecía sumida en sus pensamientos. Minetaka perdió la cuenta de cuántas veces tuvo que golpear el metal antes de que brillara intensamente, cambiando de forma como solo un juego virtual permitiría. En el mundo real, crear una espada probablemente requería más pasos. Aunque hay que reconocer que luchar contra un dragón probablemente no fue uno de dichos pasos. Brilló un buen rato antes de terminar de formarse, y Kazuto la observó, atónito. Ni siquiera se movió cuando la espada estuvo terminada. Era una hermosa hoja del mismo color que el metal. Un azul plateado pálido, casi blanco. Era exactamente lo opuesto a su primera espada. A Minetaka le gustó la idea de tener dos espadas tan diferentes. Se veía genial, ¿vale? Tocando la espada, Lisbeth abrió una ventana sobre ella. El repulsor oscuro, leyó en voz alta. Es la primera vez que oigo ese nombre, así que no está en el códice del corredor de información, le informó a Kazuto y luego lo miró. Inténtalo. Tomó la espada con delicadeza y la blandió mientras brillaba con un tenue tono dorado. Era magnífica, sin duda. Luego la blandió de nuevo y brilló con un azul intenso. La expresión de Kazuto permaneció impasible por un instante mientras observaba la espada, y entonces Lisbeth le preguntó con ansiedad cómo estaba y una sonrisa se dibujó en su rostro. Es pesada. Es una buena espada. Se giró para mirarla. Ella saltó de emoción. Siento tu corazón dentro. Su mano inmediatamente se presionó contra su pecho mientras le sonreía, y Minetaka negó con la cabeza y resopló. Kazuto ni siquiera era consciente de dónde se estaba metiendo, ¿verdad? Lisbeth lo observó mientras envainaba la espada nueva y le preguntó cuánto costaba. Bueno, dudó. No tienes que pagarme, dijo finalmente, y la sonrisa de Kazuto se vio interrumpida al abrir los labios con sorpresa. A cambio, me gustaría convertirme en tu herrero privado. La mirada que le dirigió fue prácticamente vacía, otra vez. Minetaka realmente sentía lástima por la chica. ¿Qué significa eso?, preguntó, y cuando Lisbeth permaneció callada demasiado tiempo y se negó a mirarlo a los ojos, Kazuto se preocupó. Liz. Pasó otro momento de vacilación antes de que Lisbeth hablara, con los ojos cerrados, negándose a mirar a Kazuto. Cuando vuelvas del campo, abrió los ojos de nuevo y lo clavó con una mirada decidida que Kazuto no notó esta vez. Ven aquí y déjame hacer el mantenimiento de tu equipo. Todos los días. A partir de ahora. Kazuto se enderezó un poco al sonrojarse ante la insinuación. Definitivamente comprendía lo que estaba pasando. Liz, murmuró con incredulidad. Kirito, su mano se acercó a la de Kazuto mientras intentaba agarrarla de nuevo, pero entonces la puerta de la habitación se abrió y otra chica entró furiosa, llamando a Lisbeth y diciendo que estaba muy preocupada por ella. Bajó corriendo las escaleras y se detuvo frente a Lisbeth, ignorando por completo a Kazuto. Asuna. Liz. Asuna abrazó a Lisbeth con fuerza. No pude enviarte mensajes ni rastrearte, dijo la recién llegada, y Kazuto los observó desde su sitio, incómodo. ¿Dónde estabas anoche? La chica de pelo rosa seguía aturdida.
Perdón, me quedé atrapada en una mazmorra, explicó. Asuna se apartó y apoyó las manos en los hombros de Lisbeth, mirando al herrero con los ojos muy abiertos. ¿En una mazmorra? ¿Sola?, preguntó preocupada. Negando con la cabeza, Lisbeth señaló a Kazuto. No, con él. Por primera vez desde que llegó a la tienda, Asuna pareció notar al chico allí y, sobresaltada, retrocedió un paso, levantando las manos. «¿Kakirito-kun?», exclamó sorprendida, y Minetaka arqueó una ceja. Bueno, había otra chica que parecía conocer a su hijo. ¿Se hizo amigo de algún jugador masculino en ese juego? En absoluto. Al menos no era el único sorprendido. Lisbeth parecía tan sorprendida como él. El trabajador que observaba todo esto en la gasolinera parecía divertido. Bueno, quizá Asuna no era nueva en esos vídeos. «Hola, Asuna», saludó Kazuto con torpeza. «Ha pasado un tiempo. ¿O no? 2 días». Me quedé tan sorprendida. Le sonrió mientras Lisbeth observaba su interacción, casi dándose cuenta. «Ya veo, has venido enseguida. Si me lo hubieras dicho, te habría acompañado», añadió, y Kazuto se apartó un poco de ella, nervioso, como si temiera enfadarla también. Lisbeth miró a Asuna. «¿Se conocen?». Kazuto fue quien respondió. «Ese sí, ambos estamos en primera línea». «Quería una espada fuerte, así que le hablé de tu tienda», dijo Asuna, y Lisbeth murmuró algo cabizbaja. Asuna volvió a mirar a Kazuto con severidad. «Espero que no le hayas hecho nada raro a mi buen amigo». «Por supuesto que no». La risa del empleado llegó a oídos de Minetaka cuando la puerta de la tienda se abrió un instante. Lo miró un instante y luego volvió a mirar la pantalla. «Suenas tan culpable. ¿Te haría daño confiar en mí? Casi muero. Por eso te dije que no fueras sola». Minetaka casi sintió lástima por Kazuto. Parecía que solo encontraba a las chicas que siempre discutían con él. Aunque, claro, al menos una de ellas se enamoró de él. No sabía mucho de Asuna, quizá podría preguntarles a Midori y Sugun más tarde. Seguramente sabían un poco más, ¿no? Porque también habían visto los vídeos anteriores. En la pantalla, Asuna se giró para mirar a Lisbeth de nuevo con una sonrisa. «¿Fue grosero contigo?», preguntó, pero Lisbeth estaba absorta en sus pensamientos, incapaz de escuchar a la chica de ojos marrones. Al notarlo, la sonrisa de Asuna se desvaneció y miró a su amiga con preocupación. «Liz». Junto a Asuna, Kazuto abrió la boca con sorpresa cuando notó también el humor sombrío de Lisbeth. Y entonces Lisbeth sonrió y agitó la mano con desdén. «Para nada grosero», dijo, sin abrir los ojos, sonriendo como si le fuera la vida en ello. «Acaba de romper mi mejor espada». Asuna se sobresaltó y rápidamente juntó las manos e inclinó la cabeza. Cuando se disculpó, Lisbeth la miró por fin y le quitó importancia. «No es algo por lo que tengas que disculparte». Sonrió con sorna y se inclinó para susurrarle a Asuna al oído. Era evidente que Kazuto no podía oírla, pero el vídeo parecía captarlo todo. «Es un poco raro, pero es buena persona. Te apoyaré. Buena suerte, Asuna». Después de eso, la chica echó a correr junto a Kazuto y Asuna, hacia la puerta. Asuna, con las mejillas ardiendo, se giró para mirarla fijamente. «Te digo que no es así», protestó, y luego ladeó la cabeza. «Liz. Perdón, olvidé que tenía una cita para recoger unos materiales. Vuelvo enseguida», dijo el herrero, y cuando Asuna le preguntó qué tal estaba la tienda, se quedó inmóvil un momento. Kazuto la miró con su habitual expresión inexpresiva. «Gracias de antemano por cuidar mi tienda». Y ella se fue. Bueno, a ambos les gustaba Kazuto. Y si Minetaka se dejara llevar por su intuición, asumiría que Kazuto se inclinaba mucho más por Asuna. Claro, solo los vio discutiendo, pero esas sonrisas que se intercambiaban eran el tipo de sonrisas que nunca antes había visto en el rostro de su hijo. Parecía que realmente le importaba. Como si viera a la chica que tenía delante de una forma que no podía ver a los demás. Entonces, simplemente sentía lástima por Lisbeth. La escena cambió de nuevo. Era el crepúsculo, quizá, o el amanecer. Supuso que era lo primero. Kazuto caminaba por un pequeño y bonito jardín sobre un puente.
Se detuvo un poco después de la mitad y miró hacia un lado, como si hubiera alguien allí. Lisbeth dijo suavemente. Se oyó el crujido de hojas y ropa, y Minetaka contuvo la respiración mientras la chica en cuestión se ponía de pie, dándole la espalda a Kazuto. Minetaka casi se sintió aliviado de que no pudieran ver su expresión. Ahora es un mal momento, dijo con una voz mucho más baja y apagada que antes. Al girarse para mirarlo, su rostro reflejaba su tristeza, incluso con una leve sonrisa. Kazuto parecía sentirse mal también. Dame un momento y volveré a ser la misma de antes, dijo, secándose una lágrima antes de que resbalara por su mejilla. Liz, ¿cómo supiste que estaba aquí?, preguntó cuando él siguió mirándola, aparentemente sin palabras. Sí, ese era su hijo, incapaz de formar una oración coherente cuando realmente importaba. Señalando con el dedo, Kazuto y Lisbeth se giraron para mirar el campanario que él señalaba. He buscado por todo el pueblo desde allí arriba, respondió. Minetaka negó levemente con la cabeza. Al menos el chico sabía que había lastimado a Lisbeth y quería asegurarse de que estuviera bien. Probablemente era lo único que podía hacer por ella en ese momento. La chica sonrió, divertida y aún un poco triste. Siempre haces locuras. Le dio la espalda una vez más y se alejó unos pasos. Kazuto no se movió. Lo siento, estaré bien. Mi corazón solo se sorprendió porque no está acostumbrado a aventuras como esta. Se agachó y se miró el reflejo del agua que corría por el jardín. Así que, por favor, olvida todo lo que te dije. Se cubrió la cara con ambas manos. Kazuto bajó por el puente y se paró detrás de ella. Quiero agradecerte, dijo de repente. Minetaka esperaba de verdad que el niño supiera lo que hacía porque esto era muy confuso. Lisbeth bajó las manos sorprendida. Todo este tiempo, pensé seriamente que es mejor morir que vivir la vida solo, dijo y apartó la mirada mientras Lisbeth se levantaba para mirarlo de nuevo. Ella murmuró su nombre, pero él volvió a hablar rápidamente, con una pequeña sonrisa dibujándose en su rostro. Pero después de caer en el agujero, me alegré de que estuviéramos vivos juntos. Me di cuenta de que todos en este juego, incluyéndome a mí, vivimos para vivir. Así que gracias, Liz. Yo también. Lisbeth bajó la mirada un segundo antes de armarse de valor para hablar. Sabes, he estado buscando todo este tiempo algo real en este mundo. Para mí, la calidez de tu mano lo fue, dijo, y Kazuto pareció un poco aturdido por sus palabras. Entonces sonrió. Dile a Asuna también lo que acabas de decir, Liz. Estoy bien, dijo ella, alejándose de él. Solo queda un poco de calor. Así que, por favor, su voz tembló un poco y Minetaka se dio cuenta de que estaba llorando de nuevo. Haz que este mundo se acabe. Hasta entonces, aguantaré. La miró con determinación en los ojos. Te lo prometo, dijo. Voy a ganar este juego. Curiosamente, de verdad ganó el juego. Minetaka aún no tenía ni idea de cómo, pero su hijo lo logró. Era increíble pensarlo, la verdad. ¿Cuántas veces le había prometido esto a la gente? Al menos no los decepcionó. Lisbeth pareció creerle, pues se irguió. Si necesitan reparar sus armas o armaduras, no duden en pasarse cuando quieran, dijo, y su rostro se iluminó al aceptar la oferta. Cuando Lisbeth se giró hacia él, su sonrisa parecía sincera. No olviden volver a la herrería de Lisbeth. La pantalla del teléfono cambió al fondo de pantalla de Minetaka. Observó la foto familiar que había elegido hacía tantos años, y luego dejó el teléfono y miró hacia adelante. Necesitaba llegar a casa, abrazar a su esposa e hija, visitar a su hijo en el hospital y esperar que su hijo pudiera salir de este nuevo lío en el que formaba parte, tal como lo hizo con Sao. A juzgar por este video, Minetaka creía con todo su corazón que el niño regresaría al mundo real muy pronto. Notas. Es como empezar de cero con un personaje que no ha existido desde el principio. Puedo hacer el capítulo tan desorientado como quiera. Por desgracia, no tengo ni la más remota idea de cómo era esta persona, ya que solo volví a ver el único episodio en el que aparecía, por segunda vez, después de terminar de escribir este fic, así que, sí. En fin, puede que no esté del todo en sintonía con su personaje, como todos los demás, pero aún así me divertí.
A diferencia del siguiente episodio, que me hizo suspirar de cansancio incluso antes de empezar a trabajar en él. En serio, este tipo de episodios son un reto para mí y nunca estoy seguro de si lo aprobé bien o me caí fatal. Bueno, eso es todo. Estoy sorprendentemente cansado después de una buena noche de sueño, así que no se me ocurre nada más que decir. Comentaré lo mucho que disfruté de la dinámica entre Liz y Kirito. Son muy rápidos el uno con el otro y la personalidad fogosa de Liz contrasta muy bien con el aura seca y fría de Kirito. Una comedia genial, 7, 10, sin duda la volveré a ver. Hasta luego.